¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Este es el video del tema 2, se llama Breve Historia de las Ciencias Sociales y vamos a ver cómo es que se conforman o cómo es que nacen las ciencias sociales en la historia. Bien, para esto primero tenemos que ver algunos acontecimientos del siglo XVI, siglo XVII, entre ellos lo que es conocido como la Revolución Científica. Recordemos que durante toda la Edad Media, lo que es desde el año 400 hasta el año aproximado de 1400, 1500, todavía un poco 1600, la Iglesia Católica gobernó durante todo ese tiempo Europa y bueno, se prohibieron algunos tipos de conocimientos o todo lo que fuera contrario a la Biblia. En este caso, la revolución científica inicia con algunos adelantos astronómicos, entre ellos, bueno, Nicolás Copérnico, que plantea la teoría del sistema planetario heliocéntrico, es decir, el Sol alrededor, el Sol en el centro y los planetas alrededor. Después viene Johann Kepler, que plantea el hecho de que los astros se mueven alrededor del Sol, corroborando lo de Copérnico. Galileo Galilei, en ese mismo sentido, propone que el centro del universo no es la Tierra, sino que es el Sol, y igual que los planetas giran alrededor de él. Galileo, bueno, tiene ciertos conflictos con la Iglesia Católica, eh, lo obligan a retractarse de lo que dice y de ahí su típica frase o su frase más célebre al salir del juicio dice y sin embargo se mueve. Y ya al final, o más adelante, algunos años, allá por 1700, Isaac Newton, que plantea la ley de la gravedad y con todos sus derivados, ¿no? Estos son los primeros adelantos que van a proponer o que van a dar pie a la revolución científica. Entre otros, están adelantos en medicina por Vesalius, que presenta información detallada sobre los músculos y los órganos y da a conocer pues que todo lo que se creía del cuerpo humano hasta entonces era incorrecto, al igual que otro personaje que se llama Harvey, que descubrió que el corazón era el centro del sistema circulatorio. A partir de todo esto empiezan a surgir otras ideas, otras formas de pensar, otras formas incluso de cuestionar la realidad y bueno, entre ello van a surgir dos corrientes del pensamiento, uno se llama racionalismo, el otro se llama empirismo. ¿De qué se trata cada uno? El empirismo manifiesta que todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia y esta experiencia proviene a la vez de nuestros sentidos, del gusto, del olfato, del tacto, de la vista, y de la escucha, del oído. ¿Sí? Entonces, todo aquello que no se puede comprobar con los cinco sentidos, pues no entra en la categoría de real, es decir, cuestiones como el amor, para el empirismo, pues no son del todo reales, o la felicidad, porque no podemos comprobarlos con nuestros cinco sentidos. Ellos plantean que el ser humano no nace con ideas innatas, sino que conforme va creciendo, va desarrollando, va generando las propias ideas, es decir, nosotros nacemos con la mente en blanco totalmente y conforme vamos adquiriendo esas experiencias por medio de los sentidos, por medio de la interacción con el entorno, pues vamos obteniendo conocimiento. Algunos de sus principales representantes son John Locke, Berkeley y Hume, David Hume. Ellos son los principales representantes del empirismo durante los siglos XVII, XVIII más o menos. Y por el otro lado está el racionalismo. En este caso, bueno, es al contrario. Se dice que todo proviene de nuestra mente y que la única forma de conocer y entender el mundo realmente es por medio de nuestras ideas. El racionalismo plantea que el ser humano nace ya con ideas preconcebidas sobre la realidad y que a partir de esas ideas pues se van ampliando por medio de todavía no se contempla el método científico cuando surge el racionalismo, pero lo va a encaminar un poco en el hecho de analizar por medio de las ideas, aunque filosóficamente surge en realidad del empirismo, ahorita lo vamos a ver por qué. Los principales representantes del racionalismo pues son Descartes, René Descartes con su discurso del método, Spinoza y Leibniz, ¿sí?
De aquí, bueno, podemos rescatar a Descartes, a René Descartes, con su famosa frase de cogito ergo sum, pienso, luego existo, es decir, primero genero mis ideas y después me manifiesto e interactúo con la existencia misma, con la realidad. ¿Por qué? Porque todo lo que es real solamente puede ser percibido a través de las ideas. Esto, un siglo más adelante, pues nos va a llevar a un movimiento que es la Ilustración, también se da durante el siglo XVII aproximadamente, se da en Europa, pero tiene su mayor auge en Francia durante el siglo XVIII. Eh, la Ilustración, también conocida como el siglo de las luces, es un movimiento intelectual, cultural, en el que muchos pensadores se dan a la tarea de terminar con muchos mitos acarreados por el oscurantismo dogmático y religioso de la Edad Media. Eh, y bueno, la Ilustración va a empezar a cuestionar cuestiones desde la religión, desde la ciencia, hasta, por ejemplo, cuestiones sociales como la democracia, que en este caso todavía no existe como tal. Francia, sobre todo, es gobernada por una monarquía absolutista, una monarquía despótica, es decir, un rey que hace lo que quiere, un rey tirano que no le importa a su pueblo, lo cual pues nos va a llevar a que todos estos personajes como Montesquieu, como Lavoisier, como Voltaire, entre muchos otros, pues empiecen a cuestionar todo este detalle y pues se van a generar nuevos movimientos, entre ellos la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un movimiento militar, ciudadano, es una revolución como tal porque es una guerra con un ideal, donde se quita la monarquía en Francia, se ejecutan a los últimos reyes en la guillotina y hay, todo esto inicia a partir de la toma de la Bastilla. Bien, ¿por qué es importante la Revolución Francesa? Porque a partir de esta van a surgir la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es decir, las garantías individuales universales del ser humano. Aquí se proclaman. Se empieza a establecer la idea de república, de un gobierno repartido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. La repartición igualitaria o por lo menos equitativa de la riqueza y la propiedad, y la idea de democracia y de república. Este movimiento francés, que surge en 1789, va a influenciar más adelante lo que es la revolución de las tres colonias, la guerra de independencia, y posteriormente también a México durante su guerra de independencia. Los logros de la Revolución Francesa fueron la abolición de la monarquía absolutista, ya no había reyes, se le quitan todos los privilegios que tenían a la iglesia y a las personas ricas, la idea del pago equitativo de impuestos. Anteriormente los pobres pagaban más impuestos que los ricos, bueno, en algunos casos todavía. La distribución o redistribución de la riqueza y la propiedad, la separación entre la iglesia y el Estado, una distinción ya entre lo que es la parte civil y la parte espiritual religiosa, y una educación más democrática. Eso es lo que se obtuvo con la Revolución Francesa. Otro de los movimientos que va a ayudar a conformar las ciencias sociales es la revolución industrial. ¿De qué se trata la revolución industrial? Es un proceso en el cual la aplicación de fuerzas como el carbón en motores de combustión interna, o por ejemplo como las máquinas de vapor, van a ayudar a que los países, sobre todo Inglaterra, den un adelanto tecnológico y se industrialicen de manera muy rápida, sobre todo durante los siglos XVIII y XIX. Inglaterra pasa de ser una sociedad altamente agrícola a una sociedad altamente industrializada, que lo va a hacer el país más rico durante todo el siglo, gran parte del siglo XVIII y XIX. En este caso, bueno, trae consigo muchos cambios en la sociedad. El simple hecho de que se le da mayor privilegio a la fábrica que al campo, lo que hace que, por ejemplo, todas las personas que vivían en el campo migren o se muden a las ciudades,
lo que va a hacer que las ciudades tengan mayor población. Esto implica una mayor demanda de recursos y implica más contaminación, pero también implica más trabajo, lo que va a crear una nueva división entre las clases. En una época donde solamente existían los burgueses o las personas de dinero y pues el proletariado o el pueblo que no tenía dinero, pues aquí empieza a surgir una clase a medias, que de hecho se le va a llamar clase media o clase trabajadora. Personas que trabajan en las fábricas, que no son ricos, pero que tampoco van a tener las carencias que se conocían antiguamente en la pobreza. ¿Sí? Son personas que viven más o menos bien. Entonces, esto es otra de las cuestiones de la revolución industrial. Eh, También esta clase, esta división de las sociedades, pues va a generar otras cosas, porque por ejemplo, ahora los padres que son trabajadores y que tienen pues sus necesidades más o menos cubiertas, pueden enviar a sus hijos a la escuela, lo que va a empezar a generar también una educación un poco más educada, un poco más instruida, un poco más leída en este sentido. ¿Cómo se consolidan ahora sí formalmente las ciencias sociales? Bueno, después de todos estos movimientos que cambian drásticamente la visión del mundo desde el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, pues va a venir una serie de cambios, eh, sobre todo con el adelanto de las ciencias. Vemos que desde la revolución científica, el adelanto de las ciencias va a ayudar a contribuir a generar una nueva visión de la realidad. El empirismo, que ya lo habíamos hablado, que es por medio de la experiencia, va a tener uno de los mayores representantes, que es David Hume, que va a proponer un empirismo radical donde él dice que todo proviene directamente de las experiencias. Y bueno, esto va a generar una nueva corriente que se llama positivismo. El positivismo es una forma de conocimiento o de entender el conocimiento por medio de la ciencia. El positivismo dice que solamente aquello que puede comprobar la ciencia es lo verdaderamente real. Para estudiar la realidad, el ser humano y todo cuanto lo rodea, la ciencia es el único camino que tenemos. Dentro de los mayores representantes del positivismo pues está Augusto Comte. Augusto Comte se da cuenta en sus análisis de que ni la historia ni este otra de las ciencias sociales, ni las ciencias políticas, perdón, podían explicar completamente el quehacer humano o las relaciones interpersonales o cómo evoluciona la sociedad, por lo cual Augusto Comte crea una nueva ciencia a la cual va a llamar sociología, que es el estudio de la sociedad, del ser humano en sociedad y todas sus interacciones, ¿sí? Entonces, a partir de aquí es donde ya empiezan a diseñarse las ciencias sociales como tal, a raíz del positivismo y la introducción del método científico, no solo en el área de ciencias naturales, sino también en el área de ciencias sociales. Por ejemplo, también Herbert Spencer, eh, así como Charles Darwin diseña la evolución de las especies, Herbert Spencer propone una evolución de las sociedades, es decir, las sociedades no son estáticas, no son fijas, sino que son dinámicas y cambiantes. Y en ese sentido tiene razón. Entonces él propone que así como la naturaleza se va perfeccionando, va creciendo en un grado de adaptabilidad para llegar a un estado óptimo, pues también las sociedades tienen que ir haciéndolo, es decir, la sociedad va a ir buscando su estado perfecto, su estado ideal, su estado utópico, desde la visión de Herbert Spencer. Y bueno, cuando lleguen a filosofía podrán ver, o bueno, no es necesario que lleguen todavía a filosofía, pueden iniciar a leer un libro que se llama Un Mundo Perfecto de Aldous Huxley, donde él propone una idea de un mundo feliz, de un mundo perfecto, pero a costa del libre albedrío. Entonces es muy interesante el planteamiento, si realmente la sociedad se va a encaminar hacia ese sentido o si se va a encaminar, por ejemplo, a lo que propone 1984, que es muy similar, una pérdida de la identidad, una pérdida del libre albedrío en función de una estabilidad política, económica,
social que, bueno, en esa novela pues, termina trágicamente, ¿no? Pero bueno, eso ya lo verán más adelante. Esto es todo por parte del tema 2. Recuerden que hay que tomar notas. Pueden ver el video cuantas veces quieran. Eh, por favor, apunten lo más importante, lo que ustedes consideren que es más relevante de este tema. Y nos vemos el martes en clase. Saludos.